Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Claudio Nach, profesor, académico, ha sido innumerables veces, ¿cómo podemos decirlo? Tú has asesorado Ujú. a organismos internacionales de derechos humanos, además a cargo de la Cátedra de Derecho de la Universidad de Chile y creo que en general una autoridad en el tema porque has estado en distintos procesos nacionales e internacionales. Buenas tardes. Muy buena y sobre todo un amigo de Piensa Prensa. Absolutamente amigo de la casa. Así es. Claudio, para nosotros los derechos humanos son parte de nuestra línea editorial como Piensa Mm. Prensa y han habido ciertos movimientos que nos preocupan y creemos que iniciando este año 2025 sería interesante hacer un pronóstico o una visualización de lo que significan en lo concreto. Por un lado aparecen 1.509 causas cerradas vinculadas a lo conocido como estallido social y además ciertos movimientos en relación al INDH, que es nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por favor, coméntanos qué significa esto, cómo lo ves tú desde tu área. Sí, a ver, yo situaría esto en un contexto que lo hemos venido conversando incluso en este espacio más de una vez. Estamos a nivel global en un momento de lo que ya se comienza a denominar como un periodo de restauración conservadora, con mucha fuerza, sobre todo en el contexto internacional. El triunfo de Trump en Estados Unidos va a marcar sin lugar a duda este año. Aquí va a haber una profundización del discurso antiderechos, una confrontación muy directa con los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Por lo tanto, vamos a tener un contexto mundial que ya venía siendo difícil con el auge de los movimientos de ultraderecha en distintos contextos, pero que el triunfo de Trump, insisto, le va a potenciar esto. La vez anterior lo que hizo Trump desde su primer gobierno fue abrir las puertas a estos movimientos, pero ahora los va a potenciar y se nota que en su discurso, que es un discurso mucho más agresivo. Pero además tenemos un contexto regional en América Latina preocupante de creciente autoritarismo y Chile desafortunadamente no escapa a esto. En Chile también tenemos un discurso antiderechos, un discurso donde se han normalizado las violaciones de derechos humanos, un discurso ya no solo en negacionismo en el sentido más clásico que conocíamos, sino que un discurso mucho más duro de no solo incluso justificación de las violaciones de derechos humanos, sino que valorización de las violaciones de derechos humanos. Es decir, eso son cuestiones que uno no puede desatender cuando analiza ciertos hechos. ¿Por qué? Porque el contexto nos permite explicar qué es lo que está sucediendo a partir de ciertas cuestiones concretas. Y aquí hay dos que obviamente yo creo que han preocupado a todo el movimiento de derechos humanos en este mes, que es un mes, todos sabemos, de vacaciones, mucha gente con la mente en otra cosa, pero de todas maneras se ha captado la atención en dos cuestiones muy importantes. Uno, lo que tú señalabas, la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1509 causas. ¿Qué quiere decir esto para quienes nos están viendo lo entiendan de la mejor forma posible? El Ministerio Público tiene una facultad que se la entrega a la ley, que es cuando no tiene antecedentes suficientes, en ciertos casos no continuar. Eso quiere decir no perseverar, no continuar con las investigaciones, que es un recurso en cualquier sistema legítimo. ¿Por qué? Porque el sistema penal, nos guste o no nos guste, siempre es por una parte selectivo y por otra parte funciona mucho el realismo ahí. Si no se puede acreditar, no se continúa y se investiga aquello que sí se puede acreditar.
El gran punto aquí, el gran pero, es que aquí estamos en causas de graves violaciones de derechos humanos. Y cuando estamos ante graves violaciones de derechos humanos, tortura, violencia sexual, mutilaciones, ejecuciones extrajudiciales, que ese fue el marco de las violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido, la revuelta popular, ¿qué sucede? Ahí existe lo que se denomina un deber agravado, un deber de debida diligencia, es decir, el Estado tiene que, de mutuo propio, investigar, hacerlo de una forma seria y si hay responsabilidades, condenar y que las condenas se cumplan. El punto está que esta decisión que toma el Ministerio Público hace imposible el cumplimiento de esta obligación por parte del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el propio Estado, a través del Ministerio Público, decide no investigar a agentes estatales. Es decir, es un autoperdón del Estado mirado en su conjunto. Y eso es particularmente grave y objetable desde el punto de vista de derechos humanos. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana en innumerables casos, pero en Chile lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y más de una vez, en el sentido que los ilícitos que comete el Estado, los agentes del Estado, no debieran ser objeto de una decisión del propio Estado de no perseverar en las investigaciones. ¿Qué es lo que se está dando en esto para quienes nos ven y nos escuchan? Comprendan claramente la magnitud de esto. Aquí estamos pasando de una situación de impunidad de hecho. En los hechos ha habido impunidad. Amnistía Internacional en su informe anual dijo, en Chile un 99,6% de los casos no tienen sentencia, de los casos del estallido, los que el propio Ministerio Público ha señalado que son 10.700. De esos no hay más de una treintena de sentencias. El punto está que esa impunidad que era de facto está transformándose en impunidad ya de derecho. Es decir, se toma una decisión jurídica que establece la impunidad. ¿Qué puerta se abre? A mi juicio es la posibilidad entonces de que las víctimas recurran ante organismos internacionales una vez que se agotan los mecanismos de carácter interno. Es decir, las víctimas tienen un camino, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque a nivel internacional se le ha dicho a Chile, y la propia Corte Penal Internacional se lo dijo, que los crímenes cometidos eran graves, eran generalizados, eran sistemáticos, pero que no iba a investigar porque Chile se había comprometido y estaba investigando. Entonces, cuando Chile deja de hacerlo, se abre también, a mi juicio, la puerta para que la Corte Penal Internacional revise su decisión de no seguir con la investigación respecto de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el marco de la revuelta popular. Un poco para quizás hacer la bajada. Esto significa que el Estado debiera hacer todos sus esfuerzos para demostrar que esto no corresponde a una violación, o sea, debiera encargarse de despejar cómo es que se cometieron esos actos, porque están, Exacto. Las víctimas existen. Entonces, mientras no hubiese claridad de cómo llegó a pasar eso, esto no debiese cerrar. Es que aquí la clave está, Catalina, en lo siguiente. El Ministerio Público lo que está diciendo es que no va a continuar con las investigaciones porque no se le han aportado los antecedentes. El punto es que en las violaciones de derechos humanos aquí no estamos ante que a alguien le robaron la billetera en el metro o hubo un crimen, digamos, menor entre privados. Estamos hablando de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado. El punto está en que el Ministerio Público no puede excusarse en la falta de antecedentes que, entre comillas, no le han entregado a las víctimas. Es el Estado, a través del Ministerio Público, quien debe investigar seriamente y poder establecer qué ocurrió, quiénes son los responsables y establecer las consecuencias penales de aquello. Pero el Estado esto es lo que está renunciando a hacer. Aquí no está diciendo que no hubo
delito. Está diciendo simplemente que no ha investigado el propio Estado y que no tiene, no ha podido establecer responsabilidad. Y esa es una obligación del Estado, no de las víctimas. El Estado no le puede traspasar a las víctimas la responsabilidad de la investigación, menos en casos donde los involucrados son agentes del Estado. Entonces, por eso es tan grave desde el punto de vista de derechos humanos que el órgano que viola derechos se perdone a sí mismo. Eso es la mirada del Estado en su conjunto. Perfecto. Y creo que además es muy ilustrativo para que la gente que nos escucha entienda que esto se puede traspasar o replicar a cualquier escala, en individuos particulares también, en situaciones fuera de un estallido o una revuelta, ¿no? Así es, eso es un deber del Estado el de investigar seriamente los delitos. Si no los investiga seriamente, obviamente la persona queda en la indefensión y eso implica incurrir en incumplimiento del derecho que tiene toda persona a acceder a la justicia. El acceso a la justicia implica poder llegar a través de recursos a los órganos correspondientes del Estado, pero que además estos tramiten los casos con las debidas garantías. Y eso es lo que nos está dando en Chile. Las personas pudieron plantear sus casos, pero luego no se tramitan de una manera eficiente. Y hay algo que nos debiera llamar la atención. Si uno mira, y cualquier persona puede hacerlo, todas las últimas sentencias contra Chile, el caso Vegas, el reciente caso sobre el Sename, un caso sobre libertad de expresión reciente, todas las últimas sentencias de la Corte, sabes que tienen un elemento en común. En todas se ha dicho que la protección judicial ha fallado. En todas se ha dicho que el Poder Judicial, mirado en su conjunto, no solo los tribunales, la administración de justicia está fallando en Chile en la protección de derechos humanos. Yo creo que eso es algo que debiera preocuparnos. Totalmente. Claudio, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a seguir con otros elementos. Buenas tardes, seguimos en esta entrevista. En un primer bloque, Claudio, nos comentaste qué significaba para nosotros como país y como ciudadanía este cierre de causas, ¿no?, respecto al estallido, revuelta social, y que no es solamente una situación específica, sino que más bien se puede traspasar a un cotidiano desde el Estado y su resguardo a la ciudadanía. También tocamos el elemento del INDH. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque esto es un órgano que entendíamos mucho que se encargaba justamente de estar atento a lo que estaba pasando con los derechos humanos en Chile, pero ahora se ve de alguna forma colisionado con otro elemento. Hay cierto nivel de, yo diría, desconfianza del procedimiento. Hay un tema relacionado con la posibilidad de que ejerza su capacidad y la restricción de lo que significa mantener el Estado del INDH, y además la creación de una comisión que es como un extra que vendría a ser un órgano rector del funcionamiento con personas que nadie sabe de dónde salieron. O sea, de alguna manera el espacio que estaba asignado para eso desaparece, pero además se fragiliza en su disposición final. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Quiénes están ahí hoy día siendo, no sé, nombrados para ese cargo? Nuevamente, sí. Si uno mira el contexto, y a mí siempre me parece importante tratar estos temas de no mirarlos como decíamos, de una manera aislada, sino que en contextos que de alguna manera los explican, si no los justifican, pero sí los explican. Decíamos antes que estamos en un contexto en Chile y en la región, pero en Chile en particular, de lo que uno puede denominar esta regresión autoritaria que comenzó precisamente en el marco del 2019, con una respuesta frente a las movilizaciones sociales que se basaron en una represión directa y la criminalización de la protesta. Pero
esos dos elementos dieron paso rápidamente a un proceso de degradación del Estado de Derecho, de degradación de la democracia como un sistema basado en ciertas normas que le ponen límites al poder. Dentro de esos límites al poder, nosotros sabemos que los derechos humanos son un elemento central. Para que los derechos humanos tengan plena efectividad en una sociedad necesitamos organismos que se encarguen de velar porque estos derechos puedan ser gozados y ejercidos por la ciudadanía, por las personas, de una manera plena, ¿verdad? El punto está que cuando estamos en un contexto donde la idea de derechos humanos es objeto de permanentes ataques, es casi automático en esa lógica que se comienza a atacar también a las instituciones que se encargan de proteger los derechos humanos. Las agrupaciones de derechos humanos han recibido ataques, los sitios de memoria han recibido ataques y la institucionalidad de derechos humanos, que en Chile es muy débil, a diferencia de otros países donde hay una densidad en términos institucionales fuerte en materia de derechos humanos, en Chile no. En Chile tenemos básicamente un organismo, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que uno le puede criticar su composición, cómo se nombran los directores, cuáles son las atribuciones que se le ha dado. Podemos tener una visión crítica, pero eso no obsta que reconozcamos que es el único institución estatal encargada de la protección de derechos humanos. Entonces, puede ser no el ideal, pero es una institución que cumple un rol. Y los funcionarios del INDH, y esto yo creo que siempre hay que decirlo para no ser injusto, los funcionarios de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos tienen un profundo compromiso en este ámbito y tratan siempre de desarrollar sus labores de la mejor forma. El punto está que hoy día esa institución, que ya es débil por su legislación, por su estructura, está siendo objeto de un nuevo ataque. ¿Qué es lo que pasó? Se recordarán quienes nos están viendo que después que el directorio del INDH decidió presentar una querella respecto de quienes resultan responsables por una serie de actos vinculados con corrupción que de alguna manera involucraban a personajes importantes de la política como Mario Desbordes y otros. Se inició una campaña de persecución contra algunos de los consejeros del INDH. Incluso se solicitó la destitución de la directora del INDH y de otro de sus consejeros Ugaz, que después renunció él. Esto fue rechazado por la Corte Suprema. Se rechazó, se dijo no hay mérito para destituirlo, pero el ataque ya había iniciado. ¿Y qué se hizo entonces? En la discusión del presupuesto, porque el INDH, su presupuesto depende del Estado, es parte del presupuesto de la nación, hubo un bloqueo a entregarle recursos por parte de la derecha. Y finalmente se desbloqueó y se le asignaron los recursos, pero a cambio de crear una comisión que en definitiva tiene que revisar las actuaciones del INDH. Y aquí empiezan las cosas poco claras. Entonces, esa comisión fue creada cumpliendo este acuerdo con el Parlamento por un decreto presidencial. Ese decreto convocó a una serie de personas, algunos nombrados directamente por el Ejecutivo. La presidencia la tiene Antonio Rejola, quien fuera canciller de este gobierno y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se nombran a un grupo de personas que en teoría tenían que tener un vínculo con materias de derechos humanos. Y ahí uno cuando ve los nombres, uno se da cuenta que eso no se cumplió. Hay algunos que
tienen vínculos, obviamente Antonio Rejola lo tiene el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Busto, pero hay otros que tienen un vínculo más lejano, una persona vinculada con la derecha, Duval, pero sin vínculos con derechos humanos, alguien también vinculado al Frente Amplio y a uno de sus centros de estudio, una mujer, pero que tampoco con vínculos en materia de derechos humanos, pero también se nombra a la ex subsecretaria de Derechos Humanos bajo el gobierno de Piñera, la señora Recabar. Y además a un asesor del Ministerio del Interior en la época precisamente de la mayor represión de las movilizaciones sociales, el señor Mijael Bonito. Y en ese contexto entonces uno se pregunta, una comisión de este tipo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el sentido que tiene? Revisar las cuentas, revisar las atribuciones, revisar la forma de trabajo del INDH, si esto está con un mandato legal. ¿Hay representantes de la sociedad civil que hayan sido nombrados en esta comisión por la sociedad civil? No sabemos a quién se le consultó, cómo se consultó. Es decir, gran opacidad. Además, esto es completamente incompatible con la necesaria independencia, con la autonomía con la que debe contar precisamente un órgano que va a controlar al Estado, es decir, un organismo en materia de derechos humanos que va a controlar al Estado, ahora se crea una comisión para que lo controle, nombrado precisamente por quienes van a ser objeto de ese control final. Entonces es todo esa circunstancia donde todo está mal. Es decir, aquí lo que debió haberse hecho es darle el presupuesto que permita el funcionamiento del INDH y punto. El Estado no tiene por qué meterse. Ya hay dudas y que muchos de quienes nos están viendo habrán escuchado más de alguna vez sobre la real independencia que puede tener un organismo de derechos humanos donde hay quienes han sido nombrados por la Cámara de Diputados, por el Senado, por el propio presidente de la República, por quienes van a ser controlados. Entonces, este es un organismo que tiene debilidades, decíamos, de legitimidad importantes que han intentado ser superadas en la práctica. Pero agregar este elemento me parece que es tremendamente distorsionador y solo lo que hace es terminar generando dudas sobre la real independencia del INDH, lo cual es lamentable porque es lo que tenemos en materia de derechos humanos en Chile. O sea, claramente restringe libertades del órgano, pero además, llamativo, que todo esto se despliega luego de que generan un informe donde se involucran personajes políticos, personeros políticos de ciertos sectores. O sea, es evidentemente una respuesta, una reacción a esa acción, ¿no? Sí, yo diría ya hace un tiempo, desde que asume Mico la dirección, estos cuestionamientos han estado muy presentes. Luego sabemos que lo que hemos sabido ya con los años, que las declaraciones de Mico estaban motivadas políticamente, había un compromiso político con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, ha costado mucho volver a ganar legitimidad luego de que sale Mico y tenemos una nueva integración en el INDH, pero esto vuelve a generar duda y eso le hace muy mal al sistema en general de derechos humanos en Chile. Entonces, esto es una mala noticia desde el punto de vista de los derechos humanos. Absolutamente, Claudio. Este es un año electoral. Tomando en cuenta este par de situaciones que nos has planteado, año 2025, ¿a qué debiéramos poner atención en lo que viene? Porque tenemos incluso dentro de las ofertas, vamos a decir, presidenciables, candidaturas que se declaran abiertamente cercanas al fascismo, sí, por ejemplo. A ver, va a ser un año complejo yo creo que vienen, y esto
espero no tener razón, y lo que espero es estar en, no sé, en un año más aquí conversando con ustedes y ustedes me digan nada de esto fue verdad y yo sería el más feliz. Pero yo creo que hay razones justificadas para estar muy preocupados. Primero, hablábamos del contexto internacional. El contexto internacional nos habla de que va a haber un periodo de muchas acciones destinadas a debilitar al sistema internacional de derechos humanos. Ya Estados Unidos ha comenzado a tomar medidas, por ejemplo, en contra de la Corte Penal Internacional. Vamos a tener a nivel también de Naciones Unidas un contexto complicado. Hay organismos que están viendo cómo van a poder funcionar con una baja de su presupuesto importante en materia de derechos humanos. En el sistema interamericano, por primera vez vamos a tener la Corte, que acaba de asumir en enero, una mayoría conservadora en la Corte Interamericana. Entonces puede que ahí tengamos, si no retrocesos, al menos avances que van a ser más complejos en el ámbito interamericano. Tenemos sí una buena noticia en la comisión. Ha sido nombrado ahora presidente José Luis Caballero, que es un mexicano que tiene un tremendo compromiso con derechos humanos, y en la primera vicepresidenta una argentina, Andrea Pochac, que también, ella viene de CELS, viene del mundo de derechos humanos. Esa es una buena noticia para de alguna manera equilibrar con la Corte. Pero a nivel nacional, entonces, está el campo abierto para que se extremen los discursos. Nosotros lo hemos conversado aquí más de una vez. Este gobierno de alguna manera hizo propio la agenda de la derecha, la agenda pro seguridad, a través de enfrentar los problemas de seguridad, muchos de ellos que son reales, efectivos, y quienes nos ven lo viven diariamente, pero la forma de enfrentarlo no es precisamente la forma del punitivismo penal, más cárceles, más leyes punitivas y leyes de gatillo fácil. Son problemas complejos que hay que enfrentar de una manera mucho más compleja de lo que se está haciendo. Entonces, en ese escenario de creciente autoritarismo, de punitivismo penal, uno lo que podría ver es que hayan posiciones que se extremen durante este año. ¿Qué es lo preocupante? Que este gobierno termina con una serie de déficits desde el punto de vista de derechos humanos. Por ejemplo, tenemos un plan nacional de búsqueda que ha sido una buena noticia. Todos, yo creo, hemos felicitado a las autoridades por avanzar en eso, pero que dependen de un decreto que puede dejarse sin efecto el día 11 de noviembre. Es decir, no hay institucionalidad sólida que lo sustente. No hemos avanzado nada, y es un pendiente de este gobierno, con la política pública de reparación a las víctimas de la revuelta popular del 2019-2020. No hay nada en eso. Sigue pendiente una ley sobre sitios de memoria y archivos, es decir, seguimos con un pendiente en esta materia. Vamos a terminar este mandato sin un organismo encargado de la protección de los derechos de la persona. Hemos visto que el INDH no está creado para eso, que tiene otras atribuciones, y no tenemos un organismo encargado de la protección de derechos. Entonces, tenemos cuestiones pendientes en derechos humanos que en un contexto de creciente autoritarismo, de regresión autoritaria, puede ser que no solo no las avancemos, sino que retrocedamos. Y yo creo que eso obliga a la sociedad civil, obliga a la academia, obliga a todo el mundo de derechos humanos a reforzar los esfuerzos por generar condiciones para al menos mantener y que no se desmantelen ciertos mínimos en el ámbito de los derechos humanos. Y lo que hemos visto en esta misma entrevista no apunta a eso. Los signos de los tiempos apuntan más bien a el debilitamiento de la protección de derechos humanos. Y por último, el tema del Poder Judicial.
No podemos hablar de derechos humanos hoy día en Chile sin hacernos cargo de la crisis que vive el Poder Judicial. Es decir, un Poder Judicial que ha dado cuenta de estar capturado por intereses políticos, económicos, que alteran completamente la debida protección judicial, pero además alteran la lucha contra la corrupción, alteran la lucha contra el crimen organizado. Entonces tenemos que hacer ahí redoblar esfuerzos por avanzar en el fortalecimiento de un poder judicial capaz de cumplir con las funciones que le son propias. ¿Qué nos queda en esto? Nos queda la urgencia entonces de rearticular la sociedad civil. La sociedad civil quedó tremendamente herida, yo diría, luego de la derrota del plebiscito del 2022. Pero esto yo creo que lo conversamos hace algún tiempo, pero ya es tiempo de dejar de lamentarse de lo que no fue y ver cómo vamos a articular un frente importante en derechos humanos, capaz de evitar el desfonde completo de lo que se ha construido hasta ahora a nivel internacional y también a nivel local en esta materia. Los desafíos, yo creo, de este 2025 en ese sentido son enormes. Lo bueno es que tenemos un sistema que hemos construido que lo podemos utilizar con este fin. No partimos de cero, ni mucho menos. Yo creo que eso sí es una buena noticia. Bueno, algo que aliente este trabajo. Muchísimas gracias, Claudio. Vamos a seguir hablando del tema y te vamos a invitar nuevamente para ver cómo va el año. Quizás la gente deba recordar solamente, rápidamente, que derecho humano tiene que ver con la posibilidad de recibir un sueldo, de tener vacaciones, de poder tomar agua, de educarse, el derecho a la vida digna, a la salud, o sea, todo nuestro quehacer en dignidad y en buen vivir está vinculado a los derechos humanos y que no se restringe a ciertas áreas, que es como muchas veces nos quieren hacer creer. Así es que muchísimas gracias, Claudio, invitadísimo, esta es tu casa, tú sabes. Esto es Piensa Prensa, vea esta entrevista, compártala y apoye la prensa independiente.